Hola, hola de conscientes y bienvenidos a Diana y Ricardo, el podcast, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad. Estamos en un mundo caracterizado por espacios reducidos y desafíos emocionales. Unir la salud mental y el bienestar es nuestro legado. Este podcast está patrocinado por 21 días para enamorarnos. Hola con todos y bienvenidos de nuevo a otra temporada, la temporada 5 del podcast. Diana. Y yo soy Ricardo y en este episodio increíble se llama El Sensible Y la empática. Es increíble, esta nueva temporada otra vez vamos a hablar sobre todo. Vamos primero a empezar con lo que es el 5, ¿sí? Okay. Porque la quinta temporada viene con este número 5, que es la transformación. Como todos saben, o los que no lo saben, les cuento. El 5 es transformación, es cambios y nosotros hemos venido, bueno, todos vivimos transformación en la vida, pero hemos venido haciendo un sinnúmero de cambios desde que venimos del road trip, muy interesantes, en donde el 5 se ha vuelto parte como de la religión de esta casa, que hasta del 5:55 pedimos deseos, vemos 5:55 y empiezan a hacer cambios. Y comenzaron los cambios cuando los 5 comenzaron a aparecer en nuestra dirección de la casa, comenzaron a aparecer en la dirección de los trabajos, en todo comenzó a aparecer el 5, entonces cuando comenzaron a ver los cambios y ahora que veo un 5 es como que ya inconscientemente digo, viene un cambio y es como me emociona y me da miedo, y digo como, ¿quiero el cambio o no quiero el cambio? Porque cada vez comienzas a creer un poco más y comienzas a engancharte más en estas cosas, de que yo por lo menos que antes que no creía mucho, que no creo mucho, y ahora que me pasan las cosas es como veo algo y digo, creo que sí me da miedo. Y me parece interesante que esta temporada viene con cambios en todo sentido. Tú sabes cómo vinieron las temporadas anteriores y la cuarta fue de neuroarquitectura casi toda la temporada. Y esta temporada queremos regresar, pero como haciendo todo un mix de todas las temporadas anteriores. Seguir hablando de salud mental, seguir hablando de lo que te pasa a ti, de lo que me pasa a mí, de las crisis, de el amor, de las relaciones, de la neuroarquitectura, y seguir invitando también, si se da la oportunidad, a otras personas, o a seguir haciéndolo tú y yo como pareja. Y aparte viene un cambio bastante fuerte, porque también viene un proyecto que se va a lanzar en las siguientes semanas, en el cual vamos a estar hablando casi todas las semanas sobre este tema. ¿Qué Se llama Tu Libro. Es tu libro. Tu libro ya está en las puertas del horno, ya estamos en las pruebas de impresión, ya estamos esperando que nos manden la muestra y ya va a salir. Y viene justo con eso, cambios. O sea, es de un cambio, vamos creo que a hacer un cambio al otro en los roles que implica cada persona va generando en su vida, ¿no? O sea, el rol de padre, el rol de hija, el rol de esposa, el rol de madre, el rol, en general, los roles que vas creando en tu vida. Y el tuyo propio. Nuestro podcast se ha tratado mucho de lo que nos está pasando día a día y, o sea, qué nos está pasando a nosotros todos, y ha sido un espacio de terapia, pero también ha sido un espacio para poder compartir en las cosas que nos estamos especializando en este momento. Y por eso lo hablamos, lo discutimos y estamos tan eufóricos con cada tema que hablamos en este espacio, es porque nos estamos especializando en ese momento y así es nuestra vida. Entonces, el tema de hoy del sensible y la empática, que se cambiaron de roles por un libro que leímos y comenzamos a interiorizar un poco la teoría de Ero, porque antes de esto yo era el hiperempático y tú eras la hipersensible, que no, o sea, era terrible este tema. Pero todo fue un cambio. Fue un cambio, literalmente, porque tú leíste este libro, me lo mandaste y fue como que, oye, hace mucho sentido esto. Ok, vamos a definir los arquetipos. Ricardo se va a encargar de definir los arquetipos, pero yo sí te voy a decir una cosa. Qué chistoso, estamos hablando de cambios, estamos hablando de este episodio, esta temporada que va a venir llena de cambios. Y mira dónde estamos en otro set. Así que qué interesante poder empezar con ustedes otra temporada más. Estoy muy emocionada por todo lo que se viene y sí, la verdad no voy a negarte, estoy muy emocionada por publicar mi libro, porque para mí era como un sueño de niña que decía, creo que me puedo morir en paz cuando publique un libro. Y hoy por hoy me siento feliz de saber que ya están, o sea, están como que en esos detalles, en esos tests, en esas pruebas de ya mismo van a tener muchas personas en sus manos de esto, así que, no sé, me siento muy emocionada. Entonces creo que oficialmente el podcast está siendo auspiciado por tu libro, por tu proyecto. Está bien, o sea, eso está muy fuerte. De aquí, la siguiente semana ya tiene que estar, sí, porque la siguiente semana ya podemos, o en 2 semanas ya puede estar aquí parado un libro de... Auspiciado por, y aquí está el libro, y vayan y léanlo, y
todos los días, no sé, leer un pequeño fracción, porque cada palabra que has metido en ese libro para mí me hace llorar cada vez que te escucho. Y las amigas y tus amigos y tus amigas y las personas a las que les lees algo, siempre les sacas una lágrima. Y dicen, no es porque seas mi amiga, pero esto está muy fuerte. Está demasiado fuerte. Bueno, a ver, vamos a definir los arquetipos, Ricardo. Ok, primero vamos con el primer arquetipo. El sensible. Vamos con el sensible. ¿Quién es el sensible? ¿Quién cree que ya lo dijimos 1000 veces, pero yo pensé que no era sensible porque a mí las cosas exteriores no me afectaban. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a mí, cuando tengo un cambio de situación o cuando está pasando algo en mi vida, lo sobrepienso demasiado y me afectan demasiado los cambios porque no tengo la información necesaria para hacer estos cambios. Necesito entender qué es lo que está pasando atrás de todas las cosas para poder entender a las personas. Pero sin embargo, si es que alguien viene a contarme algo que está pasando o está pasando algo alrededor mío, yo no me engancho con el sentimiento, sino yo entiendo cuál es el detrás de cada persona y de cada situación para poder entender el contexto y poder ayudar y estar ahí sin ser afectado. Pero también viene involucrado con que te afecta mucho lo que te sucede a nivel general. Claro, en lo que me sucede a mí en general, como el tema de cambios. A mí los cambios me afectan demasiado porque es miedo. Para mí un cambio es igual a miedo. Y el Ansiedad. miedo es miedo, ansiedad, y el miedo desata ansiedad y la ansiedad se desata por la falta de información, por la falta de cosas que pasan en mi vida para saber que estoy bien y que estoy tranquilo. Entonces, esa parte yo siempre pensé que era una parte muy empática en mi vida. Okay. Yo pensé que era el hiperempático porque yo cuando me sentaba a hablar con una persona o me sentaba a analizar casos de la historia o analizar sociedades, yo siempre me gustaba ir más atrás de lo que se ve. O sea, contigo he tenido muchas, no discusiones, pero sí, tú me has dicho, no te entiendo cómo puedes entender a la gente que comete crímenes. Digo, no estoy justificando el crimen, estoy justificando la sociedad que vive atrás de esa persona que cometió un crimen. Él no es el crimen. Entonces, me gusta entender por lo que pasó esa persona, cuál fue su infancia, cuál fue el padre que tuvo, cuál fue la madre que tuvo, en qué tipo de machismo vivió. Mezclan, por eso creíamos que era diferente. Yo pensé que era empático, por eso. Incluso en el libro te dice, como que, les voy a poner aquí incluso el nombre del libro por si quieren leérselo, para que si es que alguien se está identificando con estos temas, pero se mezclan, porque a veces se sentiría que fuera un empático y te lo dice en el libro, pero en realidad es un sensible, y al revés. Entonces se va sintiendo como, yo también pensaba lo contrario, o sea, yo decía, a mí me molesta los sonidos, me molesta mucho los ruidos constantes, agudos, y también te dice ahí, puedes tener de ambos, ¿no? O sea, hay que reconocer, puedes tener de ambos, o incluso te dice lo que la empática tiene y el hipersensible tiene en temas también como de cosas buenas y cosas de alguna manera retantes o desafiantes, ¿no? Entonces, yo al comienzo también, o sea, yo me sentía que no era para nada empática. Y me dio risa cuando empecé a escuchar y me di cuenta que me decía que todo hacía un check en lo empática, que es como este momento donde cuando tú me cuentas algo, yo veo novelas o yo veo series o yo veo lo que sea, o sea, yo vivo ese momento. Incluso Ricardo muchas veces me ha dicho, tú hablas con una amiga que tengo y ella me habla sobre lo que le ha pasado con su hija, con su relación y todo, si discutió o no. Entonces, cuando ella me va contando, yo lo vivo, o sea, y yo digo, no me afecta, pero luego lo vivo, lo estoy sintiendo, y muchas veces cuando han habido discusiones con Ricardo me dice, o sea, y a veces suelo ser muy molesta o muy grosera, capaz en el momento en el que te hablo, o sea, en el que te digo las cosas o me expreso, y tú solo me dices, te quiero preguntar algo. ¿Has hablado con tu amiga? Y es como que, sí, hoy en la mañana. Y me digo, ¿qué te contó? Y entonces yo le cuento un poco y me dice, ahora entiendo por qué estás así. Entonces él me ha enseñado, él como que me ha aprendido a leer, y yo a él le digo como, tú a veces sabes más de mí que de yo misma, porque me he aprendido a leer y digo, wow, o sea, por él empiezo también a reconocer un poco qué me pasa internamente y cómo debería generar las consecuencias de lo que está pasando. Y que justo él siempre se adelanta mucho a las cosas. Ricardo es una persona que el otro día le decía, hay que hacer trámites migratorios. Y me dice, no, es que yo estoy pensando en todo lo que hay que hacer, en las mudanzas, en cambiarnos, en el trabajo, en el carro, en la licencia, en muchas cosas.
Y yo era como, ok, ese es el problema de la Diana de 3, 5, 10 años, Es que 2 meses, mientras tú es como que ya le sobrepensaste y llegaste hasta allá. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que si hay algo bueno en lo que tú como sensible me ayudas, es en ese hecho de entender un poco las consecuencias y las cosas que suceden a futuro. Pero yo sí vivo mucho el que si a ti te está pasando algo, por eso me afecta mucho a veces verte mal, es como, si a ti te está pasando algo, intento hacer lo que sea por solucionarte tu problema. Es como que te digo, por favor, no te estreses, a ver, ¿qué podemos hacer? Deja de trabajar unas horas, o haz esto, o, ok, hagamos un horario para que estés tranquilo y no te tenses. O sea, me he encontrado solucionando el problema desde el frente porque me afecta demasiado. Una de las herramientas más importantes que yo he utilizado para ver hacia adentro, para encontrar espacios de seguridad, es la terapia psicológica. Y sé que alrededor de la salud mental hay muchos obstáculos con los que nos encontramos, como el de poner de último cuando se trata de nosotros. Además, con quién conectar y sentirse seguro. Así que aquí te dejo una gran oportunidad. En Opción Yo encontrarás consultoras de bienestar que te guíen hacia el profesional indicado para el tema que desees tratar de tu vida. Te dejo el link en la descripción de este episodio que te enviará directo al WhatsApp. Así que comienza tu camino de bienestar porque sabemos que migrar de ideas es transformar tu vida. opcionyo.com. Ya, y el hecho es que a ti te molesta cuando yo estoy enojado. ¿Y por qué te molesta? Porque lo vives, lo sientes. Entonces, como eres una persona que eres muy empática, vives esas emociones y vives mis emociones por mí. Y te molesta que yo esté molesto. Y eso es algo en el cual en la solución de problemas no te da una perspectiva en el cual podamos ser objetivos. Entonces, ponte, si es que yo estoy triste o estoy afectado por mi trabajo, lo que tú haces primeramente es coges, lo vives, lo sientes y me comienzas a dar soluciones. Y a veces en la pareja no necesitamos soluciones, a veces en la pareja solo necesitamos que hablemos. Entonces, como tú comienzas a dar muchas soluciones y yo comienzo a recibir también esas emociones, comenzamos a discutir y a pelear muchísimo más, porque vives en mí. Bueno, ahorita haciendo un poco de recuento, creo que no eres el único que se queja de eso, ¿no? O sea, de que yo a veces busco dar de alguna manera soluciones o a veces un consejo y se siente como si les quisiera resolver la vida. Pero de alguna manera es mi manera también como de conectar con ustedes y decirles, bueno, o sea, no se den tan duro o sea, no es tan difícil la vida, no es tan cruel la cosa como para que ustedes puedan como trabajar mejor lo que les está pasando y no lo vivan como tan fuerte. Es mi manera a veces de hacerlo. Y conectando un poco con todo esto que te estaba diciendo, a mí me cuesta mucho darme cuenta que cuando leí todo esto, o sea, la sensibilidad, pensé que era mi parte, porque cuando me suenan estas cosas repetitivas o la contaminación auditiva, a mí me molesta. Pero una de las cosas que dice en el libro es que los empáticos, justo o sea, hay ciertas características que tienen, y entre ellas son esto, o sea, la contaminación auditiva, el sonido repetitivo, o sea, estas cositas que justo a veces yo me encuentro diciendo, ay, cómo me molesta, y pensé que era la hipersensibilidad. Pero creo que esto es porque te afecta mucho, o sea, como que te afecta mucho lo que pasa en tu entorno. Y incluso tiene que ver con el libro, perdón. O sea, yo pensé que era Claro. hipersensible y que por eso, o sea, era como que lo vivía a flor de piel el tema de lo que me pasó en la muerte de mi padre, o en los roles que voy viviendo. Pero hoy por hoy me doy cuenta que no, o sea, ya con el libro que lo fui también investigando y entendiendo, dije, wow, o sea, realmente sentí que me empecé a meter en cada uno de ellos para entender un poco el proceso y vivirlo, como dices tú, muy intensamente y darme cuenta de que, o sea, sí me afectó lo que fue viviendo cada uno. Pero sí te das cuenta que eso también te da herramientas, porque por cada experiencia, por cada sentimiento, es un ciclo de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo siento y vivo algo, yo tengo mi ciclo de aprendizaje en el cual tengo herramientas para enfrentarme a la vida el día de mañana. Pero el hecho de que tú te enfrentes a las circunstancias del de adelante o del de al frente, te da más circunstancias para aprender más cosas. Entonces, por eso para ti, cuando te aproximas a nosotros y dices como que no es o sea, como que no es tan grande lo que te está pasando, vívelo y comienzas y tienes que hacer de esta manera y de esta y de esta y de esta Ja, no y lo de veo esta y de tan esta manera. fuerte. Es como que, disculpa, sí, te entiendo, gracias, pero es mi sentimiento y yo no tengo todas las herramientas que tú tienes. Y eso yo he hablado mucho contigo, yo no tengo las herramientas que tú tienes, yo no he pasado por lo que tú has pasado y tú sabes lo que sabes porque ya lo has sentido, porque ya lo has sufrido, porque ya lo has llorado, porque ya has pasado ese ciclo. Yo recién lo estoy pasando. Entonces,
me gusta verte cómo vives, cómo sientes, y desde que entiendo que tienes una personalidad hiper empática, cuando algo me pasa a mí, ahora cuido mucho mis palabras, porque digo, si es que yo suelto algo, lo va a vivir y tal vez lo que estoy diciendo no es tan necesario sacarlo. O sea, yo ¿Entiendes? veo una ventaja y una desventaja. Para mí la ventaja es que yo puedo resolver los problemas muy fácilmente. O sea, como que a mí se me da esa manera de resolver los problemas muy fácil y que incluso a veces tú me dices, no, es que lo haces ver sencillo, pero no es sencillo. Y no entiendo cómo lo haces así tan fácil. O muchas personas me han dicho, o sea, es que lo haces ver como que si fuera un clic y ya, y no es así. Y entonces yo, pero no, o sea, sí es así, porque yo lo vivo así. Pero yo siento que mi desventaja un poco es el hecho de que, ponte lo que dijiste hace un rato, yo no puedo conectar muchas veces o no puedo entender cosas que tú entiendes con otra persona, o sea, ¿por qué esa persona es grosera? O ¿por qué esa persona le cuesta decir las cosas? Yo no puedo a veces entender eso y tú me dices, no, pero es que tienes que darte cuenta que esto, entonces tú me ayudas, incluso a mí misma, a entrar en mí y a ver mis sentimientos y a darme cuenta de las consecuencias o darme cuenta y entender lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Incluso creo que, no creo, estoy segura que tú fuiste un par de aguas para mí en el libro donde tú me ayudaste a entender en el rol, no solo lo que yo quería poner, sino me ayudaste a entender qué pasaba en el del frente y de alguna manera qué hizo de los del frente que mi reacción fuera como fue. Y creo Y que, en ese sentido entender un poco a mi adolescente, a mi adulta, o sea, a mi versión de esos momentos de los que fui viviendo. Entonces yo creo que eso es una desventaja que tengo, pero que al tener a una persona sensible me ha permitido poder explorar bien mis emociones. creo que aquí podemos sacar algo del libro que me pareció interesante y que todo el mundo debería hacer esta práctica. Que es cuando estábamos escribiendo el tema de cuando eres nieta, cuando eres hija de mamá, cuando eres hija de papá, cuando eres amiga, te hice preguntas no sobre ti, te hice preguntas sobre ellos. Y esas preguntas tú les fuiste a hacer a ellos, para entender de dónde viene tu abuela, de dónde viene tu mamá, en su momento poder investigar de dónde viene tu papá, cuáles son las crisis que cada uno pasaron, de qué nivel socioeconómico vienen, cuál es el tipo de crianza que aplicaron con ellos, qué número de hijos son. O sea, hay algunos patrones. Antes de entrar a juzgar nuestro rol, es entender cómo esa persona se actúa contigo y por qué actúa como actúa. Y eso ayuda a no hacer así, sino a hacer A así. ser así. Claro, y poder Porque tienes la entender lo información. que yo estaba viviendo en ese momento y lo que me pasó. Y porque entiendes tu pasado. Y porque entiendes por qué las personas actuaron como actuaron en el momento que actuaron. De la misma manera en la que tú investigaste tu libro, tú investigaste con todos los personajes en tu vida, yo me he dedicado a hacer lo mismo, pero contigo, en todos estos 15 años. Y al punto en el que yo puedo entender de dónde viene tu papá, de dónde viene tu abuela, de dónde viene tu mamá, de dónde vienen tus hermanos, de qué país vienes, de qué nivel socioeconómico vienes, de qué colegio vienes. Y en torno a todo eso se construye el Diana, pero porque entiendo lo que tú eres. Entonces, si es que yo tengo una acción un poco machista y tú detonas, O sea, ya sabes por qué. no te voy a hacer así. Es que ahí es bonito porque no voy a ser así, Exacto. sino voy a ser así. Pero porque danos un ejemplo. Yo creo que esto está bonito, porque así van a poder entender cómo puedes trabajar, no solo el hipersensible y la empática, sino en serio poder descubrir un poco las relaciones cuando los trabajamos al frente, porque yo siento que eso nos falta mucho como sociedad. O sea, poder entender no solo lo que estamos viviendo nosotros, sino esa idea o que nos enseñaron de niños, ponte en el zapato del frente para Ok, poder yo te voy, trabajarlo. acuérdate cuando estábamos cuando estábamos en el retiro de parejas y que nos hicieron entendernos y qué es lo que nos detona a cada uno, y de mi parte salió la crítica y de tu parte salió que tú criticas, ¿te Ujú. acuerdas? Cuando estábamos en las peleas, a mí me molestaba mucho que tú critiques, pero, pero cuando nos metimos a hacer los ejercicios, salió en el hecho de que tú criticas porque esa fue la manera en la que te criaron a ti, porque siempre te llevaron al máximo, porque siempre esperaron de ti muchas cosas y siempre tanto tu papá como tu mamá te estuvieron empujando siempre al máximo y era la única opción que tenías desde que eras Entendiendo que yo soy niña, la mayor, bueno, la primera de sus hijos. entendiendo que eres la primera de sus hijos, que tu papá tiene una escalada de nivel socioeconómico bastante fuerte y que también estabas en un colegio en el cual no querías tú estar, ni tus papás querían que estés ahí, entonces te querían llevar al máximo. Entonces entendías el por qué toda tu familia a ti te llevaba al máximo.
Cuando tú vienes con una persona como yo, que a mí no me impulsaron de esa manera, pero que tú esperabas eso de mí, comenzaron a haber problemas. Cuando yo entendí de dónde tú vienes y tú salías con ese tipo de comentarios hacia mí, que tenías las críticas de cualquier momento, al principio me molestaba, pero en un momento llegué a entender de dónde sale tu crítica, de una manera muy noble, de una Pero manera también muy porque sencilla, estaba muy tocando un bonita. punto sensible de tu infancia sobre el Claro, tema de la crítica. claro. Y eso también lo vimos. O sea, de que para ti era como si yo también estuviera tocando un punto sensible que venía reflejado sobre lo que viviste cuando eras niño. Y de que muchas veces me contabas que habían estos momentos donde te sentías que te molestaban o que te decían cosas que no te hacían sentir cómodo. Entonces, de alguna manera también impulsaba mi manera de decirte las cosas, la crítica en esos momentos. Pero es O que lo sea, importante ahí a ti te detonaba pero es eso. que lo importante ahí de entender el background de las otras personas es que te dejas de tomar personal. Y sabes que las palabras con las que salen de esa persona no está hablando esa persona de ti, esa persona está hablando de ella misma. Exacto. Entonces, cuando tú tenías una crítica, hablabas de lo que te pasó a ti y de lo que tú eras. No estabas criticándome a mí. Estabas repitiendo un patrón con el cual tú viviste toda la vida. Entonces, el momento que ahora sale una crítica de ti, ¿me afecta? Sí me afecta. Lo sé controlar porque tengo la información necesaria. Pero de la misma manera también sé y me entiendo que si me está afectando una crítica, no se trata de lo que opina la persona al frente. Se trata de lo que la opinión de al frente me está afectando en mí. Porque en mi infancia me criticaron de esa manera, me molestaron y ha habido todo este trabajo atrás. Entonces, el entendernos en una persona hiperempática como la que tú eres, a mí me da me trae mucho sentido el hecho de que tú no quieras interiorizar en lo que le pasó a una persona. Ponte, estábamos hablando de esta serie que está en coautoría Saskia Niño de Rivera, que estábamos hablando sobre los niños del narco. Yo entiendo de por sí el cual tú no escuches esto, porque a mí me gusta el detalle detrás de la sociedad, de todo lo que pasa de la gente y por qué pasa lo que pasa con estos niños. Tú te escuchas un episodio de esos y te pierdes una semana en llanto, Ya, porque ahí, lo vives. perdón, antes de que se me vaya la idea, ahí yo te estaba diciendo hace un rato, o antes de que se me vaya la idea, eh, por eso pensé que iba hacia la sensibilidad, porque cuando siento ese tipo de cosas digo como lo llevo al extremo, ¿me entiendes? Pero no, escucho estas cosas y es porque lo vivo, pero esas son características que tiene una empática y que yo tenía confundido con los significados. Y yo te decía hace un rato de que es importante, antes de que grabamos este podcast, que es importante darnos cuenta que sí es algo que tenemos que verlo, esta sociedad o estas generaciones, del hecho de a veces ponernos como estos significados que si no los investigamos bien o no tenemos la información completa, podemos autodiagnosticarnos o nos pueden diagnosticar cosas que realmente no son. Y que a veces sí tenemos una información a un clic, pero también qué tanto esa información es verdadera y podemos revisar y entender y leer donde nos puedan cerciorar que verdaderamente, no sé, tenemos TDA, tenemos depresión, tenemos hipersensibilidad, o sea, este tipo de cosas que puedan ayudarnos y más allá de categorizarnos también, poder trabajar sobre algo que nos ayude, o sea, poner más bien qué ventajas me da y sobre ello lo que tú siempre me has dicho, hacerme responsable y hacerlo, o sea, y simplemente hacerlo, porque es una condición con la que vives, pero eso no significa que no puedas hacer las cosas. Pero es como tener un proyecto, o sea, es un proyecto comienzas teniendo información, investigando, recopilando información Y vas a tener trabas. y con la información que tienes sobre el proyecto que tienes, vas a construirte y vas a construir el proyecto. Es lo mismo con tu vida. Ahora tenemos mucha información y muchas cosas nos hacen sentido. Pero ¿qué haces con eso que nos hace sentido? ¿Le das una excusa o le das una solución? Exacto, Y ¿te muchas quedas veces, muriéndote ahí o haces algo o por es el ayudarte a que los días sean más llevaderos. fluidos? Yo hablaba algo con mi terapeuta esta semana, que hablábamos sobre el tema del TDA. Decía, existe dos tipos de pacientes con el TDA. El que vive con TDA y asume su falta de déficit de atención y se tira a morir y deja de hacer cosas por eso, o el que genera mecanismos para ser un adulto funcional en esta sociedad. Yo no sabía que tenía TDA, no sé si tengo TDA, hablamos sobre el tema, pero yo desde que lo conocí a Diana, yo siempre le he dicho a Diana, yo tengo mecanismos raros, no te asustes, pero son mecanismos que a mí me hacen funcional. O sea, que hacen que yo al vivir al lado tuyo te vayas a sentir cómoda.
Y Diana comenzó a ver muchos de estos mecanismos en el cual es el típico, hay algo que hacer y yo no soy el que pospongo, hay algo que hacer y yo necesito levantarme y hacer ese rato, o sea, hacer ese Y momento. que a veces te digo como, oye, sí te dije, pero no era para que lo hagas Entonces, ahorita. yo O tengo que sea, hacerlo ahorita porque si no me olvido. hazlo más tarde o organicémonos para hacerlo en la semana. Pero tú es como, no, si no lo hago ahorita, me olvido y luego hay problemas. Dices, Ajá, y así es con el orden, o sea, una persona con TDA es por lo generalmente es desordenada, pero si a la persona con TDA le pones a ser súper ordenado, en cambio es una persona hiperordenada, "Ah". porque se enfoca en las cosas que le interesan y que le gustan, entonces así hay diferentes maneras. Y puedes Entonces, catalogarlos como locos, como que son demasiado estrictos, demasiados. como que, o sea, uno a veces no se da cuenta de lo que está viviendo la otra persona y prefiere poner etiquetas como de que es demasiado estricto, es demasiado, no sé, como que invasivo, y en realidad pueden ser mecanismos que la otra persona está cogiendo para poder hacer su Sí, vida funcionan. más fácil y mejor. Y vivir bien con toda la información que ahora tenemos, porque ahora tenemos mucha información, y ahora hacerla, vivirla bien. Ahora, no sé si para finalizar el podcast o no, pero quisiera ver, y te voy a proponer algo sobre, sobre las personas hiperempáticas y esta sociedad hiperempática que tenemos hoy por hoy, está haciendo que nos desconectemos con el ser humano del frente, porque estamos evadiendo conectarnos con la persona del frente, porque nos afecta tanto lo que está pasando con el del frente que prefiero no quiero saber de tu vida, prefiero no vivir tu vida, prefiero no saberlo. ¿Tú qué opinas de toda esta sociedad que está viviendo? Porque no solo lo veo en un patrón muy repetitivo alrededor mío de mis amigos, mi familia, contigo, veo en la generación del no me importa qué te está pasando enfrente porque me afecta demasiado. Y por eso apagamos las A noticias, ver, por eso apagamos muchas cosas alrededor creo nuestro. que estamos confundiendo el amor propio con la empatía. Una cosa es la No. empatía y lo que afecta y Ujú. cómo puedes trabajar de una manera diferente a este amor propio, perdón, falso y de alguna manera que algún momento me subí al tren, pero también estoy consciente que, o sea, no está bien, nada está bien a un extrema, pues no me gustan los extremos, siempre te lo he dicho, ni blanco ni negro, o sea, nada está bien a un extremo. Entonces, esta situación de amor propio, donde te haces muy individualista, donde nadie de al frente te importa, no está del todo bien. O sea, existe límites que sí se sienten como, o sea, como individualismo, pero, o sea, existe también ese filtro entre, ok, voy a poner límites, pero también me importa el del frente. Voy a poner, que te he dicho muchas veces, una cosa es poner límites, pero también entender que mis límites no sobrepasan la falta de respeto y las cosas, pero también darme cuenta de lo que tú quieres en esta relación como pareja. O sea, como, te estoy poniendo un ejemplo, como personas que vivimos junto en convivencia, o sea, yo te puedo poner un límite, a mí no me gusta que pongas las sábanas de esta manera, pero no es que no me importa nada más lo que hagas, sino, ok, no me gusta su límite, pero podemos trabajar qué otra cosa a ti te molesta. No es solo lo que yo quiero, ¿me entiendes? Entonces, sí existe una división muy finita entre el amor propio y el individualismo que eso se genera y el hecho de entender que somos una sociedad y es un colectivo. Y en la logoterapia, que es en lo que también estoy estudiando hoy por hoy para hacerme terapeuta, hablan sobre el hecho de poder entender del frente y poder saber que en sociedad vamos a poder transformar algo, transformar cosas a algo mejor, que las crisis son crisis existenciales y que no es, o sea, perderte de la sociedad y no es necesariamente una depresión, sino estás viviendo una crisis nada más. Entonces por eso te dije, los conceptos hay que entenderlos claramente, porque si no nos podemos ir por un lado donde nos perdemos. Y a veces esta idea, esta falsa idea del amor propio que hoy por hoy está muy Regada por en todo lo redes que veo, sí, sociales, hasta donde solo yo, solo yo, solo yo. No, o sea, estoy clara que existen límites y eso sí deberíamos ponerlos, pero no irnos a los extremos. O lo que siempre te he dicho, esto que vamos haciendo entre hombres y mujeres, donde ahora las mujeres nos estamos empoderando, pero es empoderarse, no, o sea, ponerles por abajo del suelo a los hombres y hacer que la bola que teníamos antes solo se dé la vuelta, sino entendiendo que tenemos que empoderarnos, pero respetando al del frente. yo ahí voy a dispararme el pie como tú últimamente te estoy diciendo. Hay hombres que nos hemos tirado a morir por esto, porque decimos las mujeres nos están atacando, las mujeres están pasando por encima nuestro y hemos cogido este discurso. Y en un punto en el de que le entiendes a la mujer por qué se pone de esa manera, por qué
la mujer ha tenido que vivir tantos siglos Históricamente. históricamente con ese tipo de cosas. ¿Cómo la mujer ha tenido que vivir con eso? ¿Y por qué a nosotros, porque nos ha tocado 10 años de esto, nos ponemos a quejarnos? ¿Y por qué no podemos poner límites claros y concisos? Porque no se trata de hombres y mujeres, se trata de seres humanos. Y al ser humano hay que ponerle límites. O sea, está bien, históricamente tienen que entender que viene de un tema, pero eso no significa que nosotros tengamos que pasar o sobrepasar o ser iguales, pero dicen que, eso, o sea, que la sociedad se está volcando a que va a pasar eso, a que las mujeres estamos llegando al punto donde, o sea, los estamos mandando a donde nosotros estábamos, en vez de coger y llegar a una equidad. A ser seres humanos. A Exacto, dejar de a ser decir soy humanistas. hombre, a dejar de soy mujer, soy ser humano. O sea, existe la palabra ser humano en nosotros. Pero hacia donde yo me iba con la pregunta que te decía, con el que la hiperempatía nos está haciendo hacer que nos olvidemos de la persona del de al frente, es, antes vivíamos en comunidad mucho, antes no había el tema de redes sociales, uno salía al barrio, hablaba con el del frente, entendía los problemas del del frente y podías vivir en comunidad un poco más, te conversabas con tus familias y entendías los problemas que la familia tenía. Conectabas y tenías un té, a todos se nos decían chismosos porque pasábamos chismeando y enterándonos la vida del de al frente. Pero sin embargo estábamos haciendo sociedad y también ayudábamos a las personas del frente. Siento que ahora la gente es demasiada perceptible, le afecta tanto las cosas que pasan alrededor del mundo que se cierran y dicen, yo no quiero saber de tu vida, porque si tú me vienes a decir un problema más, yo no puedo lidiar con un problema más en mi vida. Por esta, o sea, esta conciencia de los problemas que nosotros tenemos nos hace decir, y yo lo he dicho muchas veces, disculpen, pero estoy en una etapa de mi vida que con mis problemas son suficientes, yo no quiero saber, y eso está mal, porque dentro de eso somos sociedad, somos personas que hay personas que viven alrededor nuestro. Yo sé y entiendo que te tienes que cerrar para entenderte, pero también tienes que abrir las puertas un poquito más porque al lado tuyo tienes un hijo o tienes una esposa. Cuando abres esas puertas, vas a tener a alguien más y vas a preocuparte algo más, porque el poder quitar esas capas como en una cebolla, poder abrir, vamos a llegar a un punto en el cual hablábamos hace algunos episodios atrás de lo que estaba pasando en Estados Unidos y ya está pasando acá en Canadá sobre el tema de los shootings y el tema de todo esto de falta de conciencia social y el cómo tratas al de al frente y cómo entiendes a las personas del frente, porque esa persona puede tener consecuencias y la sociedad somos culpables y tenemos responsabilidades de también de las personas que pasan alrededor. Y en el trabajo muchas veces nos cerramos, decimos, discúlpame, pero no me importa qué te está pasando, yo vine a hacer acá mi trabajo. Pero esa persona puede tener un hijo en tu mismo colegio. A eso me voy. La hipersensibilidad nos está, la hiperempatía, siento que nos está cerrando como sociedad mucho. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas, Sí. evidentemente, y como te dije, creo que es importante no llegar a los extremos. Lo que sí pienso es que estos episodios me dan un reflejo y a veces me quedo con la boca abierta cuando te escucho y me doy cuenta de que ambos hemos cambiado mucho desde la primera temporada a hoy. Hay discursos que hoy son diferentes a los de los primeros episodios, y incluso hace unos meses nada más. Y antes, incluso tú estabas viviendo de esa manera en muchas cosas, y hoy, escuchándote otra versión y otra manera de pensar, digo, qué bonito darnos cuenta que evolucionamos, que somos como una serpiente, como lo dije en mi libro, o sea, somos una serpiente en donde vamos cambiando de piel por meses, por periodos, por crisis de la edad, por muchas cosas. Y qué bonito es verse y reconocerse en diferentes pieles, dándonos cuenta que somos otras personas y que también podemos tener otras maneras de pensar. Obviamente vamos a ser los mismos seres humanos toda la vida, porque a veces pecamos, y digo pecamos porque es así, muchas veces pecamos de decir, no, es que Ricardo es enojado, es molesto, se pone de esta manera, y es así, y toda la vida fue así, y no fuiste así toda la vida. Es bonito poder reconocer que evolucionaste y que has tenido diferentes Ricardos en estos procesos de tu vida. Y también agradecer a esos diferentes Ricardos, a ese enojado, a ese hiperfeliz, a ese soñador, a ese frustrado, o sea, a todas esas caras que tuviste y que de hecho mucho de eso también se trata el libro, o sea, a todos esos roles que has tenido y qué tanto has podido abrazar esos roles en vez de darte tan duro.
y a la vez también vivir esa nueva etapa. Entonces voy a llorar, me parece muy bonito podernos reconocer que no somos los mismos de ni siquiera la anterior temporada, pero de la primera. Así que así empezamos la 5ª temporada de este episodio y de este podcast. La verdad estoy muy emocionada. Aquí te habla la empática. Y acá el hipersensible. Estamos en esta campaña de estamos 100% Diana, y quiero que vayan a las redes sociales de Diana, le apoyen, vayan a darle like, a seguirle. Tus redes sociales, Diana. F_Viteri. Viteri en absolutamente todo. Vayan allá, denle muchísimo amor. Les queremos mucho. Y si tienen algún tema en el cual quieran que hablemos o quieren venir a estar acá de invitados, déjenos saber. Además, sí quiero que estén muy pendientes estos días porque estoy a punto de publicar el libro y estoy muy emocionada. Bye. Gracias. Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentres con tu familia. Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental. El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes. Familias creadas con amor.